El capítulo 7 se refiere a la gerencia de inventarios. Esa es la rama de la gerencia que se ocupa de hacer que las existencias de activos dentro de servicios o manufacturas se realice de la mejor manera posible. Vamos a tratar de hacer una historia que nos explica cómo a través de la humanidad hemos venido desarrollando este problema de manejar los activos que tenemos. Las primeras referencias de la clasificación de activos en la tradición judio-cristiana están en nuestro padre Adán, que en el paraíso terrenal debió identificar, clasificar, ponerle nombre a los animales y poder llevar cuenta de ellos. Más adelante en esa tradición imaginamos que Noé, que tuvo que cargar en su arca las especies que iban a salvarse del diluvio, pues debió hacer un proceso también de clasificación de los animales para llevar cuenta de ellos, para poder garantizar que todas las especies pudieran regresar a tierra firme después del diluvio. Y como una referencia interesante, en la parábola de los talentos, narrada por Mateo, tenemos efectivamente una referencia al manejo de los inventarios, en este caso de los talentos, y de cómo los buenos administradores serán premiados. Los registros más antiguos que hemos conseguido, que parecen el inicio de procesos de conteo, de procesos de marcado, de registro, se encuentran en los huesos marcados, tallados a través con piedras que se han encontrado sobre huesos de Duolingo en la villa de Ishango, que después de registrarlo con carbono 14, se estima que hace 20.000 años los humanos que estaban allí habían utilizado este método para contar. Algunos dicen que son marcas de comercio, hay otros que piensan que más bien son eh, elementos de un calendario, pero en cualquiera de los casos está presente el elemento de contar y de registrar. Más adelante, en la Mesopotamia, pues efectivamente tenemos evidentes registros que para el manejo de tanto de las labores de gobierno, concretamente el control de los impuestos, como para llevar cuenta de la producción de bienes agrícolas fundamentalmente, pues se utilizó la escritura, y uno de los motivos de la escritura es precisamente poder registrar los activos. Y evidentemente que a continuación generaba la necesidad de hacer con esos registros algún género de matemáticas y también evidentemente evolucionar en el tema de la escritura. Ya no era suficiente poner unas barras, sino que había que desarrollar una escritura, la cuneiforme, que permitió registrar números y alfabeto, que permitía entonces no solo la clasificación de los activos, sino también llevar registro de sus números. Más adelante en el imperio egipcio tenemos suficientes evidencias de nuevo del registro, los registros oficiales que tenían que ver con el impuesto fueron muy importantes, y de nuevo la primera necesidad de la escritura era la necesidad de registrar bienes económicos. Mucho más adelante, en el tiempo del Renacimiento, el Renacimiento
necesitaba llevar el registro, ya la moneda se había desarrollado, era necesario que los mercaderes que hacían comercio por todo el mundo pudieran llevar sus cuentas, entonces la necesidad de la contabilidad de doble entrada también llevó a la necesidad de una categoría que está asociada con los inventarios, en que no solamente era importante el valor económico de los activos, sino también su clasificación. Pues aparece a finales del siglo XIX, por primera vez, la necesidad de un método de registro que no se lleve con la pluma y con la mano, y aparece el concepto de la tarjeta perforada, utilizada muy especialmente en el censo de los Estados Unidos de América, lo cual necesitaba como esa información que era recogida debía ser clasificada, codificada adecuadamente y posteriormente registrada en tarjetas que pudieran ser a su vez procesadas a través de máquinas tabuladoras. Eran los orígenes de lo que conocemos por el procesamiento de datos, en este caso los registros de las familias que eran censadas se llevaban a través de estas tarjetas perforadas y posteriormente, al ser perforadas, tenían la posibilidad de ser almacenadas en una forma compacta y también poder ser procesadas de manera sencilla. De aquellas tarjetas perforadas se avanzó a una en que la perforación se hace utilizando máquinas y en la cual se permitía registrar la información que posteriormente podía ser leída a través de distintos sistemas de computador. Esto permitía que una tarjeta almacenara un volumen de información importante y se creaba un sistema estándar que permitía perforar esa tarjeta, por lo tanto registrarla y utilizarla como un ítem de datos. Pues bien, los códigos de barra aparecen también a principios del siglo XX y los originales fueron una combinación de una genial idea que era cómo registramos cada elemento de los activos que tenemos que registrar de nuestro inventario y trata de hacerlo de una manera visual, de una manera gráfica, que trata de utilizar el principio del código Morse, es decir, la posibilidad de que a través de claros, oscuros y vacíos se pudiera almacenar información. Esa primera experiencia llegó inclusive a ser puesta en práctica en unos supermercados de comida y de allí se evolucionó a un sistema que posteriormente ha durado hasta nuestros días, que son los códigos de barras paralelas. La diferencia en ambos casos estaba en que era necesario tener un elemento que pudiera hacer individual cada bien, pero que fuera de muy fácil lectura por un lado y por otro lado que pudiera ser además de un precio sustancialmente económico para que permitiera que la labor de marcaje de los bienes, de tal manera que pudieran tener un sistema de clasificación universal, pudiera hacerse de una manera realmente económica. Estos códigos de barra todavía están presentes en nuestra realidad, son utilizados para muy distintos usos que requieren la identificación unívoca de cada elemento que contenga el código. El código se utiliza no solamente para identificar el bien, sino que posteriormente a través de sistemas lectores que se han venido desarrollando permiten identificarlo. Por lo tanto, en los procesos modernos de sistemas de inventario tenemos la presencia de los códigos de barra, que son el mecanismo de entrada de información a lectores, en algún caso manejados a mano, en otro caso manejados de manera automática por lectores
en movimiento, lectores fijos, y que se utiliza en el principio general que cada elemento de un inventario, cada elemento de un conteo puede ser totalmente identificado con esos códigos de tal manera de poder llevar un control de dónde está y a dónde sigue. Finalmente, eh, ha habido una revolución no solamente de los sistemas de procesamiento, de la potencia de los procesadores de computadora, pero también una revolución muy importante en el mundo de las telecomunicaciones, que permiten que cualquier parte del mundo esté en tiempo real conectada, de tal manera que la información que se levanta es transmitida y procesada en tiempo real. Eso significa que los sistemas de inventario modernos son sistemas inteligentes, en que las cosas, las máquinas, conversan entre ellas sin necesidad de la participación humana. Por eso hablamos de artificial. Artificial quiere decir que muchos dispositivos conectados, sensores y procesadores pueden recrear una red mundial en el que el movimiento de los elementos de inventario son registrados en tiempo real, y además a través de técnicas de inteligencia artificial hemos desarrollado lo que llamamos las máquinas que aprenden, es decir, que ese proceso de mejoramiento de los sistemas de inventario en el mundo moderno están asociados con sensores en todos los puntos, identificación a través de distintas formas de código de identificación de cada uno de los elementos, y de computadoras que tienen sistemas inteligentes que permiten procesar, tener al día. Ya no es costoso estar al día permanentemente en los inventarios, sino que al revés es una necesidad y es una imperiosa obligación de los nuevos tiempos, pero al poder eso conectarlo con sistemas inteligentes, gran parte de la gerencia de inventarios que hacemos en nuestros días utilizan la inteligencia artificial y el Internet de las cosas para procesarse.